Power en Profit al habla. Yo soy Felipe Y yo, Gabriel Dios. y estamos una vez más aquí. One more time. One more time. Una semana más con nuestro video podcast. El segundo vídeo ya. El segundo de muchos. Así que hoy vamos a darle caña porque hoy tenemos un tema interesante, Gabriel. Preséntanos. Pues mira, nosotros vamos a hablar... Píllame este libro de ahí. Oh, Ese librito de ahí. el sagrado. Ahí está. Vamos a hablar de un tema que a mucha gente no le interesa, pero es que no vamos a hablar de la Biblia. Vamos a hablar de los emprendimientos bíblicos. Un tema que a lo mejor a ti, que eres ateo, agnástico o lo que sea, no te puede llegar a interesar, pero te aseguro que lo que vamos a hablar aquí te va a interesar. Porque hay muchos ejemplos en la misma Biblia de gente que emprendió y les fue bien. Y os aseguro que sí, fue bien antes, puede ir bien ahora. Así que Gabriel, si quieres empezamos contigo. Venga. ¿Por qué no podemos empezar, por ejemplo, por... Gabriel tiene 700 hojas aquí, eso porque no lo estáis viendo, pero es que este tío es flipante. No, a ver, no son 700. Son algo menos que la Biblia. A mí me gusta ponerlo con una grapa aquí. El tío no, el tío tiene las hojas ahí tiradas por todo. Es una Noé máquina. y el arca. Noé y el arca. Me gusta ese Claro. ejemplo. Me gusta. ¿Sabes por qué? No. Porque en la Biblia se dice que en la zona donde habitaba Noé era una zona árida, seca, muy lejana al mar. Entonces, Ya sé por dónde vas. el hombre empezó a construir un arca donde no había nada. Y la gente que pasaba le decía, bueno, le llamaba de todo, ¿no? Loco, no sabes lo que haces, pirado, tonto. Y lo que yo quiero traer con esto es que muchas de las veces vamos a construir algo, y la gente nos va a juzgar. Y tan. Seremos llamados de locos, de tontos, de bobos, no sabes lo que haces, es una pérdida de tiempo. Me acaba de venir un flashback de lo que hemos hablado antes del podcast. Que también tiene que ver con esto. Sí, Las ¿no? socias. Mucha gente, cuando vosotros tenéis un objetivo, cuando vosotros tenéis una idea muy clara, la compartís porque queréis ayudar a la gente o porque queréis pedir ayuda a la gente. Pero muchas veces la gente no os va a querer ayudar, no os va a querer apoyar, se va a reír de vosotros. Es normal, ellos no entienden tu visión, porque la visión es tuya. Y te cabe a ti conseguirlo y mostrarles a ellos que no tienen ni idea. Y es lo que ha hecho Noé. Claro que sí. Porque al final vino el diluvio, que fueron 40 días, ¿verdad? Sí, ¿no? 40 días, 40 noches. noches. 40 días y 40 noches de pura agua, donde no sobrevivió nada llevado de los que estaban en el arca. De un sitio totalmente desierto. Sí. Entonces podemos aprender ahí. Tienes una idea, tienes una visión que sabes que lo vas a conseguir. No escuches a los demás. Céntrate en tu camino y hazlo, sin hesitar. Yo te quiero hablar de José. José del Egipto. José del Egipto. El único inigualable. Bueno, el mismo inigualable, el único no. Pero un muy buen ejemplo de la familia. ¿De la familia? De la familia. Que Ah. no siempre la amigo. familia Vale. está para ayudar. No son indirectas. ¿Qué te Dependiendo. pasa en casa, Felipe? Cuestiones familiares aquí. A ver, papá, mamá, si me estás viendo, no son indirectas, ¿vale? Pero muchas veces es lo que hemos comentado de Noé. Queremos emprender, queremos algo. Muchas veces los que están a nuestro alrededor no nos van a creer. Pero es que el caso de José no fue ese. El caso de José, para el que no lo sepa, José fue el hijo más joven. ¿Sí? Fue el más joven de varios hijos. ¿Cuántos eran? 11. No Por me ahí, acuerdo sí. ahora. 11, creo, 12. ¿no? Creo que Algo así. José era el 12º. Algo así. Y él tenía sueños. Y esos sueños, pues, ponían... Tipo, él veía en esos sueños que él era mejor que los demás de su familia. Y sus hermanos, ya ansiosos y no sé qué, decían, ¿qué vas a hacer tú mejor que nosotros? No sé qué. Bueno, resumen. José acaba en Egipto porque sus hermanos le vendieron, literalmente le vendieron, pero entre querer matarle y venderle, creo que vender es mejor. Porque le querían matar. Bueno. Llegó a Egipto,
fue prisionero, pero no de cualquiera. Fue sirviente de Potifar, que era la mano derecha del rey. ¿Y eso qué hizo? Que él ganara respeto dentro del círculo del rey, de Faraón. Sí. El cual después Faraón necesitó una ayuda, él fue, aportó esa ayuda a Faraón, le vendió sus conocimientos, su ayuda, y se acabó siendo un gobernador de Egipto, que luego sus padres y sus hermanos llegaron y el sueño que había tenido él fue realidad. Él estaba por encima de los suyos, pero no por ego, sino que era muy humilde, pero sí porque luchó para conseguirlo. Año tras año, humillación tras humillación. Es un ejemplo de persona que literalmente, independiente del camino, independiente de las piedras que te lanzan, casi que literal, ¿no? Consiguió llegar lejos, consiguió un puesto importante, que a ver, en aquellos tiempos era gobernador, era de una ciudad, pero lo podemos poner como una empresa. Allí que batalló, llegó hasta lo más alto de una empresa, y luego la gente que no le creía, le tuvo que creer. Me gustaría, Y pedir perdón. Felipe, puntuar un par de cosas que le has dicho. Que José de Egipto soñó y tuvo esos 2, 3 sueños, creo yo. 3. 3. Y estaba sus hermanos alrededor suyo, ¿no? Como que... Sí. Y estaba él justo en medio. Sí. Entonces uno puede pensar, y tú lo has dicho muy bien, que no es cuestión de ego, de orgullo. José era una persona súper humilde. Y me gustaría también puntuar otra cosa, que es la cuestión familiar, que siempre que posible es muy importante tener esa base, esa opinión positiva, esa ayuda, ese soporte familiar, pero muchas de las veces a lo mejor no lo tienes. Y fue lo que le pasó a José. Y me gustaría también decir una última cosa, que es la cuestión de José empezó desde abajo. Desde lo más abajo, empezó como esclavo. Era esclavo. Esclavo, fue vendido como esclavo. No hay nada más, se podría decir, más bajo, más humillante que ser un esclavo y llegar a donde llegó José. Es que también fue preso, fue calumniado, que es que ser calumniado, que es que mientan, porque él, mintieron de que él tenía un caso con la esposa de Potifar. Correcto. Tipo, la propia esposa de Potifar mintió por él diciendo que él la quería, ¿no? Cosa que era mentira. ¿Y eso qué hizo? Que Potifar, siendo la mano derecha del rey, le envió a la cárcel, que estuvo años y años en la cárcel. ¿Pero qué hizo en la cárcel? Emprendió. Y se transformó dentro de la cárcel de los jefes de la cárcel. Siendo preso, se transformó en un guardia. Sí. Empezó a guardar, ¿no? Tenía el poder, tenía las llaves de la propia cárcel. Él siendo un prisionero, ¿me explico? Es decir, creo que un muy buen ejemplo de alguien con una buena mentalidad no hay. Sí. Porque imagínate pasar por tanta humillación, por tantas hostias, y aún así seguir mirando adelante. Y no olvidarte de los sueños que tuviste en el pasado. Y ya que estamos hablando de la Biblia, Felipe, decir y resaltar la fe. La fe. No perdáis la fe en lo que emprendéis, en lo que emprendáis. No perdáis la fe en vosotros mismos. Creed, como lo hizo José. Porque aquí no estamos hablando de creer en Dios, de creer en algo, no. Estamos hablando de creer en ti. Que si quieres creer en Dios, bien, porque nosotros lo hacemos. Y no por nada, pero los que están arriba del todo tienen una mínima fe en Dios. No digo nada más. Pero si tú no lo haces, si tú no lo crees, no pasa nada. Cree en ti. La fe es creer en lo que no ves. La fe no solo se asocia a Dios. Cuando tú estás haciendo un examen y dices, lo he aprobado, estás teniendo fe de que has aprobado. Que luego no lo has hecho, pues de fe. Pero has tenido la fe, has creído en algo que no has visto. Pues, cuando estás emprendiendo, ten fe en que tu emprendimiento saldrá bien. Ah, pero es que no lo tengo seguro. Es que la fe es eso, creer en algo que no es seguro, algo que no ves, algo que no puedes tocar.
Eso es la fe. Ten fe en ti, tío. Ten fe en ti. Que Fe- nadie más lo hará. Felipe, era justamente lo que quería decir hace un momento y lo has acabado perfectamente en el sentido de que uno mismo tiene que creer en sí mismo antes de que los demás crean. Porque de nada sirve, y os pasará poquísimas veces, que os surja una idea, un plan, un emprendimiento y la gente diga, ¿qué idea más genial? No, hostia, nunca había oído hablar antes sobre un negocio de esta forma, de esta manera, planificado de esta forma. Entonces, el primero que tiene que tener fe es tú, en ti mismo y en tus sueños. Y me gustaría también hablar un poco sobre la visión, porque José muchas de las veces soñaba. Entonces, permitíos soñar, creed, visualizar algo que todavía por la fe no lo veis, pero lo creéis. Creéis en ese futuro proyecto. En ese objetivo que solo tú sabes que existe. Porque es tu objetivo. Y por eso mismo le tienes que demostrar a los demás. Por eso mismo, por tener ese objetivo que solo tú sabes que existe, tienes que mostrar a esas personas que no creen en ti. Porque no por ego, no por ambición, no. Para mostrarles que tú vales algo. Para mostrarles que lo que dices es verdad. Para mostrarles que tú eres el puto amo. ¡Wow! El primer paso es creer. El primer paso es creer. Creed en vosotros y estaremos aquí para ayudar siempre que posible. Para eso estamos. Para ayudaros a abrir vuestra cabeza y emprended. Emprended. Como si no hubiese un mañana. En lo que sea, en cualquier área, emprended. No, pero es que es un área que ya está demasiado, no sé qué. En Egipto habían gobernadores ya. Habían varios, pero no ninguno como José. Ninguno como José. Es más, ¿sabéis cómo José llegó a ser gobernador? ¿Tú sabes, Gabriel? Más o menos lo sé. Bueno, Sí, sí, tú lo sabes. más o menos. La cosa, que lo que pasó fue, Faraón tuvo un sueño y llamó a todos los intérpretes de egipcio para que interpretaran su sueño. Pero nadie lo interpretó bien. Faraón decía, no es así, tío. No era así que era el sueño. El sueño no era así, no sé qué, no, así no es. Habló con todos los mejores. Y luego escuchó del copero. ¿El copero Sí. o el panadero? El copero. Copero y panadero. Sí, pero fue uno. Uno de los dos fue... Sí, creo que fue el copero. Que le dijo a Faraón, oye, Faraón, pues mira, en la cárcel hay un tío que también interpreta sueños, llámalo, porque es muy bueno. Y el Faraón dijo, ¿en la cárcel? Bueno, pues llámalo. Le llamaron, vino José, interpretó el sueño de Faraón. Faraón se dio cuenta de que lo que él decía era de verdad y le puso en el más máximo puesto como gobernador. Solo estaba por debajo del propio Faraón. Sí. Únicamente. Es decir, da igual que haya muchos igual que tú en el mercado. Si tú tienes un diferencial, si tú tienes más ganas que todos los otros, puedes llegar alto. Me gustaría también, Felipe, resaltar que el copero, cuando salió de la cárcel, no fue y le dijo al faraón, hay un chico en la cárcel que No, interpreta sueños. Fueron 3 años, creo. después. Pasó años, años. No fueron meses, no fueron días, no fueron semanas, años. Entonces, tened paciencia. Pensad y visualizad el proyecto a largo plazo. Ahí está. El largo plazo es la palabra que más os tiene que acompañar. Si te parece, vamos a Job. A Job. Job. Venga. ¿Conocéis a Job, chicos? Bueno, os explico. Job fue una persona que tenía de todo. Tenía muy buena familia, tenía muy buenos terrenos, muy buen trabajo. Bueno, creo que ni trabajaba del todo. Porque era ya un emprendedor, un empresario de éxito. Tenía todo. Era un todo, hombre todo, muy, todo. muy rico. Muy rico, de los más ricos de la época. Babilonia creo que era, no sé. No recuerdo, no lo recuerdo. No me acuerdo, tampoco no quiero decir tonterías. Pero era el más rico de la zona de donde estaba. Y le empezaron a surgir cosas. Porque bueno, bíblicamente hablando, el diablo fue al cielo y le dijo a Dios, mira, es que si tú le quitas a Job, le vas quitando cosas, él te va a fallar. Porque Job también era muy seguidor de Dios. Entonces te va a fallar, te va a negar, te va a insultar, no sé qué. Y Dios, sí, me estás retando, pues vamos a verlo, vamos a hacer una apuesta. Literalmente una apuesta que Dios hizo con el diablo y le quitó, si no me equivoco, primero la familia. No, Empezó por ahí. o fueron los bienes.
Bueno, le quitó de todo, Bueno, le básicamente. quitó, no sé el orden, no me acuerdo el orden, pero la familia, los bienes, que los bienes son todo lo que tenía, Casas, y encima le puso las peores enfermedades, como la enfermedades. lepra, que en su momento no había cura. Y era la peor enfermedad de la historia, la lepra, lo que hace poco fue el COVID. Pasó de estar en lo más top a ser incluso hasta Literalmente, estaba aquí y ignorado por sus amigos, lo fue, ¿no? ignorado por sus amigos. Él Su pedía familia. ayuda a los amigos. Decía, oye chicos, necesito ayuda en tal situación porque no sé qué. Los amigos, ¿qué dices? ¿Tú qué vas a necesitar ayuda? Si tú estabas súper rico antes, es que has hecho una tontería. O sea, es cosa tuya. Búscate la vida. Y está escrito también que dijeron algo parecido a maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Sí, sí. Porque Tú no eras tan creyente en Dios. Maldice a tu Dios y muérete ya de una vez. culpaban a Job por algo que nunca llegó a hacer y nunca le creyeron. Ahí está. No, algo malo habrás hecho, Job, para que te estén pasando estas cosas. Y Job no había hecho nada malo. Y muchos diréis, pues qué malo es Dios, no sé qué, no sé cuánto, porque mira lo que le ha hecho. Mira, después de todo eso, de Job haber pasado por todo eso, ¿sabes quién no hizo Job? No desistió, no se echó atrás, No abandonó. no abandonó. Siguió y siguió en una situación que, perdona la palabra, pero muchos hubiesen echado atrás, e incluso quitadose la vida en esa situación, porque fue muy complicado lo que pasó. Aún así Job siguió, paso a paso. Ya no podía ni levantar la pierna para dar un paso más, pero lo hacía. ¿Y qué consiguió? Consiguió una nueva familia, nuevos bienes, mucho más dinero. Creo que consiguió el Muchísimo triple, ¿no? Se dijo, creo que el doble, ¿no? Ah, el doble. Ah, vale. El perdón. doble de lo que Pero aún así, tenía. ya tenía mucho. Ya tenía Era mucho, de los- imagínate era el más multiplicarlo rico, por 2. Era el más rico, imagínate. Tuvo el doble de hijos también, creo. Sí. Tuvo el doble de todo, menos de enfermedades, felizmente. Pero tuvo el doble de salud. Y vivió mucho más tiempo. Y vivió mucho. Es decir, por muy difícil que sea el camino, sigue luchando. Porque ahora es difícil, pero por lo que luchas ahora, llega en el final. Da igual. ¿Qué es eso? Nada, el móvil. Da igual. Yo aquí en mi etapa motivacional. Sí, te ha cortado un poco. Da igual todo lo difícil que te sea la vida, todo lo complicado que tengas que hacer. Da igual todo lo que tengas que trabajar, todo pasa factura, tanto lo bueno como lo malo. Y es mejor que tú des la factura que te la den a ti, te lo aseguro. Muchas de las veces, Felipe, las personas cuando aparece el primer obstáculo, el primer problema, suelen desistir, abandonar, echarse atrás. Le pasó 1001 cosas a Job y allí siguió, firme, fuerte. No abandonó, no se echó atrás, siguió enfrente, siguió adelante, porque tenía más una vez fe, Mucha fe. muchísima fe. Era un hombre de fe. Creía y sabía, tenía la certeza de que todo eso pasaría y que en algún futuro, no muy lejano, llegaría a tener otra vez sus cosas. En un futuro no muy lejano. ¿Qué es eso? Largo plazo. Largo plazo. Incluso tengo una pregunta aquí apuntada. ¿Vale la pena aguantar aunque no veas resultados inmediatos? Claro que vale la pena. Tanto. Y lo vemos con Job. Aguantad, gente. Aguantad. Da igual lo que estéis pasando. Da igual que estéis en la peor fase de vuestra vida. La única persona a la que le tenéis que pasar cuentas es a vosotros mismos. Y si vosotros os falláis a vosotros, no hay peor sensación. Es mejor fallarle a un cercano que fallaros a vosotros mismos. Seguid adelante. Creed. Gabriel, uno tuyo. Que yo Hablemos estoy de motivacional. David. Estoy sintiendo... David el rey. Era el mío también, el siguiente. David. Es otro que empezó de abajo del todo como pastor de ovejas y llegó a ser rey. Rey. Ya no gobernador. Rey. Rey. Pero David tiene una historia muy bonita también. Cuéntanoslo. Empezó desde abajo, ¿de acuerdo? Y lo de David, cuando yo pienso en la historia de David, muchas de las veces es muy importante saber aprovechar las oportunidades y enfrentarte a tus propios miedos.
Porque David fue quien se enfrentó a un gigante, Un Goliat. a Goliat. Uno que valía por 1000 hombres, ¿no? Sí. Y David era un joven, todavía un mozo. Era un mozo. Y Literal. se enfrentó a alguien mucho más grande y mucho más, digamos, poderoso que él. Más experiente, Más grande, experientes, ya había combatido en guerras antes, más fuerte. más fuerte, de todo. Y no tuvo miedo. Siguió adelante, más una vez. Un Cabe ejemplo de decir- creer. La parte de la historia que pone, si no me equivoco, en Samuel, creo que es, que sí, Samuel 17, cuando él derrota a Goliat. Cuando están ahí en el momento que está Goliat y todo el ejército contrario, que ahora no me acuerdo si era el de Israel o si no me acuerdo bien, pero estaba el ejército contrario a Goliat y todo el ejército tenía miedo, decía, no queremos enfrentarle, no sé qué, todo el ejército se echó atrás. El ejército, personas preparadas para luchar y morir, Se echaron atrás. tuvieron miedo y se echaron atrás. En cambio, David, que estaba, creo que estaba allí en medio porque sí, Sí. no me acuerdo bien por qué estaba allí en medio, pero estaba en el lugar equivocado, pero en el momento correcto. Sí. Pues estaba allí en medio y vio que todo el mundo se echaba atrás y solo quedó él. Él con su tirachinas. Vio una piedra en el suelo, vio la piedra, miró a Goliat. ¡Pah! Muerto. Un disparo. ¿Quién lo En diría, no? Toda la frente. ¡Pum! ¿Quién lo diría? Justo Sí. en medio de la testa, De la frente. de la frente, La testa en portugués. en portugués. Entonces, es muy importante pensad que no siempre vuestro mayor miedo, algo que se os aparece delante, será una cosa súper complicada de vencer. No. Por muy grande que sea el obstáculo, es un obstáculo. No es únicamente un obstáculo. ¿Y qué hacemos con los obstáculos? Los pasamos. Ah, pero es que es muy difícil este obstáculo. Es porque no eres fuerte lo suficiente para pasarlo. Vuelve un poco, fortalécete. Fortalécete, ¿está bien dicho? Fortalécete. Creo Sí. que sí. Vuelve un poco, fortalécete y dale de nuevo. Verás cómo lo pasarás. Es muy importante. Cuando yo pienso en David, pienso en un ejemplo claro de valentía. Y tanto. De ser valiente, de no echarse atrás una vez más. Éxito. De éxito, más una vez. Empezó como pastor de ovejas y llegó a ser rey. A ser rey, uno de los mejores militares que había también en la época, ¿no? Sí, sí. Luchó en varias guerras, ganó varias batallas. Y hay una cosa, antes de que llegara rey, el rey del momento se llamaba Saúl, que era el rey del momento allí. ¿Y qué pasa? Que después de todo el hablatorio que había, has visto a David que ha derrotado a Goliat, no sé qué, no sé con toda la gente le tenía como alborotado, como para arriba, mira, este tiene que ser el nuevo rey, no sé qué. Porque Saúl además estaba teniendo unos problemas Sí. allí, no me acuerdo bien ahora. Entonces Saúl se quedó con envidia de David. Y bueno, pasaron muchas cosas ahí que ahora no sé detallarlo muy bien, pero pasaron muchas cosas ahí en medio y lo importante, en cierto momento Saúl quería matar a David, pero no lo consiguió, No lo consiguió. no lo consiguió. Es más, todo lo contrario, todo el mundo vio que Saúl de verdad era malo, lo echaron atrás, le quitaron del reinado. ¿Y quién fue el rey? David. David. Me hace Que fue una de las épocas más prósperas del reino de Israel, creo que fue. Sí. Es muy importante también puntuar en esta historia de David que los principios, los inicios siempre son difíciles. Siempre. Y muchas de las personas que creen que tocarían estar a tu lado, a lo mejor no lo están, como lo estaba Saúl y quería matar a David. Claro, porque es bueno decirlo, Saúl estaba del lado de David muchas veces. No, David, tú eres un buen chico, no sé qué, no, tú eres buena gente, tal. Pero luego le quería matar. ¿Me explico? Como las dos caras de la moneda. Hay que tener el ojo, porque todos tienen las dos caras de la moneda. La cara que todo el mundo quiere ver y luego la cara que solo lo ve uno mismo. Y cada uno elige lo que mostrarle al demás. Y me gustaría resaltar también, Felipe, una cosa que David fue ungido por Samuel.
Y David no es hijo único. No, no. Habían muchísimos en Buena sus esa, casas. buena esa. Habían muchísimos hermanos en su casa. Cuéntalo, eso es buena. Que llegó Samuel a casa de David y David estaba pastoreando ovejas en el campo, ¿no? Sí. Y empezó a llegar sus hermanos y Samuel preguntaba, ¿es este? No, a ver, Samuel llegó a casa Sí. del padre de David y dijo, quiero a uno de tus hijos para ser ungido. Correcto. Y claro, el padre de David, que ahora no me acuerdo bien el nombre, tiene un nombre raro creo, dijo, vale, pues voy a traerte todos mis hijos. Trajo todo, desde el más guapo al más fuerte y no sé qué. Pero David no fue llamado. Y Samuel dijo, pero falta uno, ¿no? Falta uno, tiene que haber uno más. Falta uno aquí, no me cuadra el número aquí, no me cuadra en la hoja. Sí, hay uno, pero está pastoreando las ovejas, ese no importa, ese es más joven. nuevo. Es tontito, un poco, déjalo, ¿no? Tráelo. He dicho que me traigas a todos, entonces tráemelo. Fue, llamó a David, vino David, Samuel dijo, Es este. ese es. Y de ahí para adelante. Y me gustaría también, ya que estamos de por qué una cosa lleva a la otra. Muchas de las veces vamos trabajando, digamos, ¿no? David estaba trabajando en el campo sin mucho en qué pensar allí, haciendo lo suyo. Sus ovejitas. Y de repente le cambia la vida un 360 grados. La oportunidad se le golpeó la puerta y él la supo agarrar, supo aprovecharla. Muchas de las veces pensamos que la oportunidad vendrá cuando más estamos preparados, más sabemos que lo merecemos. Y muchas de las veces la oportunidad aparece de la nada. De la nada, pero a lo literal. A lo literal. Fue lo que le pasó a David. Básicamente. ¿Algún otro ejemplo? Dale tú. Me gustaría hablar también sobre la viuda y el aceite. Cuéntame. Bueno, resulta que básicamente la viuda tenía un hijo. Es muy resumido porque yo también no tengo todos los detalles, pero estaban pasando por un momento muy difícil en su casa, con sus hijos, con su hijo, creo que tenía solo uno. Y llegó un siervo de Dios, creo que era Eliseo, ¿vale? Y esta mujer, ella lo que iba a hacer era comerse lo último que tenía en su casa, porque tenía muy poco, creo que era harina y aceite, Sí. y se iba a morir, porque no tenía nada más. Se iba a morir de hambre junto a su hijo. Y Eliseo le dijo, tú sírveme a mí y no te faltará de nada. Porque Dios me ha enviado. Y ella lo recepcionó en su casa. Y la mujer dijo que solo tenía unas vasijas, se dicen, ¿no? Sí, vasijas de aceite. De aceite en su casa, pero muy poco aceite. Entonces lo que ella hizo fue básicamente servirle al siervo de Dios y luego Eliseo, gracias a la ayuda de Dios, hizo un milagro en su casa. Que le dijo algo como, por ejemplo, ves a todos tus vecinos, coge todas las vasijas de aceite que puedas y llénalas. Y llénalas. Y de esa vasija que había poco, que no había ni para ellos, que ni siquiera había para ellos, llenó todas las Todas. vasijas. Cuidado. Todas. Tanto suyas como de los vecinos. Todas. Absolutamente todas. Y muy importante eso también en el ámbito empresarial, de muchas veces tú no te das cuenta, pero tienes algo que muy pocos ven que tú tienes. Tienes algo que ni tú sabes que puedes extraer el máximo posible. Pero ahí es cuando son buenas las alianzas, los socios, los amigos, de verdad. Y la gente cercana a ti, que te haga abrir los ojos y, tío, inténtalo una vez más. No, llena un vasito más. Venga, ves llenando, poco a poco, ves. Paso a paso, venga, dale. Pero es que ya no me queda. Dale. Uno más, como en el gimnasio. Una repetición más. Venga, un pesito más, un kilito más. Va, vamos, boom. Y luego tú dices, ostras, pues sí que me ha bastado, güey. Gracias y de nada. Por eso es muy importante tener a la gente correcta, en el momento correcto, contigo, que tienes que ser la persona correcta.
Muchas de las veces, Felipe, nosotros no vemos lo que tenemos y no lo aprovechamos. Este ejemplo de la viuda me hace recordar también el simple ejemplo de aprovechar los recursos disponibles. Aprovecha lo que tengas. Muchas de las veces a lo mejor alguien dice, es que yo no puedo empezar como youtuber porque no tengo una buena cámara. Estamos grabando con el móvil. Estamos grabando con el móvil. Literalmente, estamos con el móvil ahora. O O otro ejemplo. No puedo porque no tengo un escenario bueno, tío. nosotros juntamos 4 cosas, lo pusimos sobre la mesa y aquí están. Que por cierto, poco se habla de lo bonito que es esto, gente. Ha costado un dineral esto, hay que decirlo. Pero inversión. Esto es una inversión. Pero esto, por ejemplo, gente, es un ordenador con un fondo. ¿Me explico? No hace falta mucho más. Muchas de las veces, Felipe, en el ámbito, por ejemplo, deportivo, muchas de las personas dicen, es que yo no puedo empezar a entrenar porque no tengo dinero para pagar la mensalidad del gimnasio. Qué bueno que se puede entrenar en casa. Pero se puede entrenar en casa. Se llama calistenia. Se puede entrenar con el propio peso del cuerpo. Haciendo flexiones, corriendo, saliendo a correr, Sin una decir bici. que en la mayoría de las ciudades, felizmente, hay los parques de calistenia, que son totalmente gratis. Lo único que son al aire libre y ahora con los 40 grados que hay ahí fuera está complicado. Y aquí dentro también. Y aquí dentro también. Entonces, Pero no hay excusa. Es que no hay excusa. Es cuestión de abrir los ojos porque un emprendedor de verdad o una persona que tiene un objetivo muy claro tiene que ir con los ojos abiertos. No es cuestión de ir con los ojos cerrados en un mismo camino. No, ojos abiertos y vamos a ver, vale, tengo este camino, pero tengo todo lo demás. ¿Me explico? Tengo este camino que me lleva al objetivo, pero tengo estos otros caminos de aquí que me llevan a otros mini objetivos que al final me llevarán a mi objetivo final. Y son ir a esos mini objetivos que te vas haciendo cada X tiempo que llegas al objetivo final que tienes. y la importancia también, Felipe, de emprender en tiempos de crisis. Fue lo que le pasó a esta mujer, la viuda y el aceite, el ejemplo bíblico, porque muchas de las veces, cuando estamos en abundancia, no tenemos por qué, o eso piensan muchos, por qué emprender, crear algo nuevo, algo Sí, innovador. estoy bien, ¿para qué? La crisis es de verdad donde se forjan los emprendedores. Es aquello de tiempos fuertes crean personas débiles crean tiempos débiles crean personas fuertes, ¿no? No, Era así. tiempos fuertes, personas fuertes, ¿no? La batería. Se está acabando la batería. Tiempos fuertes, Sí. tiempos fuertes forjan a personas fuertes. Personas fuertes crean o forjan tiempos fáciles, ¿no? Eso es. Y los tiempos fáciles forjan a personas débiles. Y personas débiles forjan tiempos fuertes, que los tiempos fuertes... Y así Sí, la Y rueda. así la rueda, como la carrera de la rata. ¿Sabes cuál es? Sí. Pues ahí está. Entonces, Es lo aprovechar el tiempo de crisis para emprender también. Es algo muy simple, algo muy básico. Simplemente tenéis que detectar un problema y buscarte una solución, la cual a lo mejor muchas de las personas lo ven y no hacen nada para buscar una solución, un resultado positivo. Puede ser una cosa muy simple. Por ejemplo, en este caso, el aceite, como era y sigue siendo muy caro, le ayudó y muchísimo a esta mujer y a su familia. Pero hay muchos otros ejemplos. Hay gente que se... ¿Vosotros creéis que el papel que usamos nosotros lo ha hecho cualquiera? Lo ha hecho una empresa. Y es un papel. ¿Me explico? Y hay gente que gana millones con esto. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor hay un pequeño detalle en nuestras vidas que no nos damos cuenta, pero que si uno le da suficiente importancia, puede sacar una rentabilidad épica. Pequeñas cosas que nadie piensa, pero que si tú piensas, ya está. Has cambiado el mundo. Hacedlo simple, hacedlo fácil, pero hacedlo. Buena. Iba a decirlo, literal, iba a decirlo. Qué grande, Gabriel. ¿Algún ejemplo más? Los míos ya han acabado. Mira, tengo unos cuantos más, pero a ver, vale. No sé, por las hojas que tiene. Es que tendrías que ver las hojas que tiene este tío. Estamos a punto de acabar, tranquilos. De empezar, acaba de empezar.
Pero vamos a ir salteando un poco para ir un poco más rápidos. Porque son muchos ejemplos, la Biblia es... Bueno, que si vamos a abrir la Biblia como tal, aquí sí que hay hojas. No acabamos, ¿eh? Las hojas son finitas, no os creáis. Son finas y doble cara. Y doble cara. Pedro y su pesca milagrosa. Pedro y su pesca milagrosa. Sí, lo que me gustaría Me gusta destacar... el título. No lo hice yo, lo hizo ChatGPT. Es creyente el chat, ¿eh? No se ve, ¿eh? Para cuando quiere. Mira, lo que a mí me gustaría resaltar de Pedro, que era pescador antes de conocer a Jesús y que luego empezó a seguir a Jesús y pasó a ser... Eso en el Nuevo Testamento. Sí, Para situar a la gente. a ser pescador de almas, ¿no? ¿Era? Sí. Entonces lo que quería destacar de Pedro es, Un poco Felipe... mal. Pero sí, sigue. A ver, pescador de almas, se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Pero digo, yo pensándolo como una persona de fuera, digo, ostras, da miedo eso. Bueno, lo que quería yo traer de Pedro es el poder de adaptarse, el networking. Porque el Pedro empezó siendo una cosa y acabó siendo otra. Entonces, en el mundo del emprendimiento es muy importante eso. Ser como un camaleón. Adaptarte a la situación. Adaptarte a la situación. Vaya rimón. Teníamos, por ejemplo, también lo que le pasó a Pedro fue que creyó en el proyecto también. Creyó en el proyecto, literalmente. Literalmente. Ya no quiso Literal. ser más pescador. Dijo, ¿para qué quiero ser pescador si tengo al Cristo justo delante de mí? Quiero seguirle. Entonces mudó totalmente su forma de pensar, su forma de actuar y empezó a hacer según lo que le decía Jesús y lo que le mandaba también el corazón. Entonces es muy importante también el corazón. ¿Dónde te lleva tu corazón? ¿Te lleva por malos caminos o por buenos caminos? ¿Te Por lleva malos. por dónde quieres ir o por dónde te conviene ir? ¿Te lleva por malos emprendimientos o buenos emprendimientos? Es muy importante saber gestionar las emociones y el corazón muchas de las veces nos ayuda a escoger un emprendimiento. La intuición, ¿no? De decir, es esto. Esto va a cambiar algo en la vida de alguien. Ahí está. Esto va a solucionar un problema que hay ahora mismo en la sociedad y ayudará a muchas personas. Ahí está. Y me gustaría traer algo relacionado a eso, ¿no? Al cambio, a la Cambio. adaptación. Todos tenemos que cambiar. Una parte u otra de nosotros, todos tenemos que cambiar. Ya sea buenas o a malas. Esperemos que a buenas, pero tendrás que cambiar en algo. Ah, pero quiero emprender, pero están hablando muy mal de mí, no me gusta que hable mal de mí. Cambia. Que no te importe lo demás. Que, ay, es que yo le dije esto a tal persona y ahora esta persona me está diciendo no sé qué. Pues ya no le vuelvas a decir nada. Es eso. Felipe, me gustaría traer un ejemplo más, y el último. El último. Abraham, Abraham. el padre de multitudes. Y Muy buen ejemplo, tío. Ese da para rato. no, seremos rapiditos. Seremos rápidos. Lo que yo quería traer con el ejemplo de Abraham es salir de tu zona de confort. Buena esa. Porque Abraham salió de la casa de su padre y de su madre, de su tierra, a una nueva tierra a la cual le guió Dios y él donde nunca antes había pisado. Sin decir que era una tierra que no había nada. Era desierta, no había agua, no había vegetación, todo horrible. Y muchas de las veces, Felipe, tenemos que arriesgarnos. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Mira, es que hay una lógica muy buena. Tú no puedes ir arriba sin antes haber llegado abajo. Tú no puedes salir del pozo sin haber tocado el fondo, sin llenarlo de agua. Porque tú te vas a caer en un pozo, te lo aseguro. Yo me he caído. Y cada vez me caigo cada vez más hondo en el pozo. Pero yo sé que voy a empezar a nadar en cierto momento. Voy a aprender a nadar y voy a llegar arriba del pozo. Es lo que le pasó a Abraham. Muchas de las veces, Felipe, nosotros queremos resultados diferentes con los mismos hábitos, en la misma zona de confort, la misma conducta, los mismos actos, acciones. No.
¿Quieres resultados distintos, diferentes? Busca algo nuevo, algo diferente. Nuevos hábitos, una nueva mentalidad. Sal de tu zona de confort. Ponte incómodo. Un poco, Principalmente. un poquito. Fue lo que le pasó a Abraham. Y otra cosa, que a Abraham no solo le pasó eso, su propio hijo, Isaac. Sí. Eso Yo no es- iba a llegar tan lejos, pero... Ah, bueno, es que me vino a la cabeza. Venga, va. Un ejemplo de, por mucho que tú no quieras emprender en algo, por muy doloroso que sea, hacer cierta actitud, pero aún así, si lo haces, verás los beneficios. Beneficios que ni tú sabías que vas a tener, pero tienes que hacerlo, porque solo tú vas a saber, espera, sí, solo tú vas a saber cómo llegar ahí. Y no le queda a los otros les tienes que dar igual. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le dijo, mata a tu hijo, sacrifícalo. Abraham lo hizo. Lo iba a hacer. Ah, espera, lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Lo iba a hacer. Hasta el momento, para resumirlo mucho, hasta el momento en que literal estaba casi matando a su propio hijo por mandamiento de Dios, que Dios le dijo, no hace falta ya, tranquilo. Ya he visto que eres fiel. Tranquilo. Y ahí bendijo toda su generación. Sí. Y esto de aquí lo podemos traducir en el mundo del emprendimiento como un no tienes ganas de hacerlo, no me da mucha pereza, es que ¿para qué tengo que hacerlo si nadie me está haciendo caso? ¿Para qué levantarme temprano? ¿Para qué Nadie me está dormirme viendo. tarde? Nadie me está viendo. Es que yo trabajo solo en la oficina, luego en casa ¿para qué trabajar? Si en la oficina me basta. Disciplina. Ahí está. Busca la disciplina, busca hacerlo cuando nadie lo ve, busca hacerlo mismo que duela, mismo que cueste, mismo que te paralice. Busca hacerlo y verás los resultados, que serán gigantes. En el deporte, busca una repetición más, busca un ejercicio más, busca una serie más, 1 minuto más de cardio. Búscalo, verás los resultados. ¿Cuándo? Cambiarás A largo plazo. a largo plazo. Siempre. Abraham lo vio a largo plazo. Esto es muy resumido, todas las historias que os hemos contado. Muy resumido. Pasaron por muchas cosas, muchos problemas, muchas situaciones, pero al fin y al cabo vencieron. Vencieron. Y fueron de lo mejor en su área. Ahí está. José, la viuda, Noé, todos y cada uno de ellos. Muy bien. Felipe, ¿esto es todo? Yo creo que sí. Gente, tenemos muy poco tiempo para grabar este episodio, por eso hemos ido un pelín más a lo rápido. Pero lo hemos cumplido. Cumplido está. Cumplido está. Muy buen episodio, creo. ¿Tú qué Me ha opinas? gustado. Me ha gustado. Bastante interesante. ¿Vosotros qué opináis? Dejadlo en los comentarios. ¿Os ha gustado? ¿Nos ha Comentadlo. gustado? ¿Qué opináis de las historias? ¿Os ha gustado los ejemplos? ¿Os ha gustado las charlas motivacionales que he dado? Nuevas ideas de episodios. Nuevas Nuevos ideas de temas. episodios, dejádnoslos ahí abajo, claro que sí. Luego, es bueno deciros que a partir de la semana que viene vamos ya a poner, en lugar de un vídeo por semana, 2. 2. El vídeo podcast y luego un vídeo de dinámicas. Ya veréis cómo es. Pero vamos a grabar un videocito de dinámicas con noticias semanales. Venga, hay que actualizarse. Hay que actualizarse. Pero eso, esta semana ahora no, a la siguiente. Porque no nos da tiempo de grabar hoy. Esa Porque es. si no, no lo haríamos hoy. Pero eso, mi gente, espero que os haya gustado el podcast. ¿Algo más, Gabriel? Agradeceros por todo. Por estar ahí, Eso por es. escucharnos, por ver nuestros vídeos, seguirnos en las redes sociales. Y ya nos Spotify, conocéis. Instagram, TikTok, estamos por todo. Threads, todo. Seguidnos, que ahí estamos. Power and Profit. Out.